Hoy presentamos Olokun, la fuerza del mar. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Creencias Siglo XXI. Con ustedes una vez más Lisbeth González Giral, esta vez para llevarles una nueva creencia. El día de hoy estaremos hablando acerca de Olokun. Bueno, ¿quién es este oricha? ¿De qué forma lo puede ayudar usted? ¿Y por qué tantas interrogantes se tejen en torno a esta deidad? Lo sabremos con nuestro invitado del día de hoy. Él es Giovanni Bernal Ochungüe Ogba Eni Oriate, director del Centro de Estudios Afrocubanos, al igual que del Centro de Estudios Afrocubanos.com. Bueno, Giovanni, bienvenido a Creencias Siglo XXI. Gracias. Antes de empezar a hablar acerca de este oricha, cuéntenos primero, bueno, para la gente que no es religiosa de esta creencia, ¿qué es un oricha y de qué forma los puede ayudar usted a todos los religiosos de esta creencia? Bueno, un oricha no es igual a un ocha. Ocha son todas las deidades que se coronan y oricha son las que no se coronan, o sea, las que se reciben pero que nunca irán a la cabeza de nadie. Bueno, fundamentalmente los orichas, tanto los ochas como los orichas, vienen a la vida nuestra a darnos sobre todo salud. Sin salud no tenemos nada acá. Entonces el trabajo de ellos particularmente es salud y hacernos crecer espiritualmente para ser un mejor ser humano. No convertirnos en lo que algunas personas creen, que somos brujos. No, que soy brujo porque tengo un caldero de Ogún o tengo a Yemayá. No, lo que somos es sacerdotes. Vamos en vía a un sacerdocio. Lo que terminamos es siendo sacerdotes de una religión que se llama regla de ocha. Le dicen santería. Los cubanos le dieron ese nombre, pero realmente es regla de ocha. Digamos que los orichas serían parte fundamental en lo que es la regla de ocha. Claro, la regla de ocha está estructurada. Ocha es santo. O sea, quien la estructura es el santo, es la regla de los santos. Regla de ocha significa la regla de los santos. O sea que tenemos que hacer justamente lo que ellos dicen, lo que ellos nos mandan. Ellos nos aconsejan y nos mandan a través del oráculo de Ifá o a través del Dilogbún, el caracol. Ahora, Giovanni, bueno, ya para entrar en materia, que es lo que nos reúne el día de hoy, ¿quién es Olokun? Olokun es la deidad del océano. O sea, él representa a todos los mares. Si vemos su nombre, Olo significa extensión y Okun, mar. Él es la extensión del mar, o sea, Olokun es el mar mismo. No es como las personas creen que es Yemayá, no. Yemayá ocupa la misma posición que Olokun y coexiste con él, pero son fuerzas totalmente diferentes. Uno es el mar, ella es más bien Iyamuayé, la madre de los peces, la que va sobre las olas del mar. Ella vive en la misma posición que Olokun, mas no es el mar es Olokun. Olo, extensión y Okun, mar. Eso no tiene ninguna duda. La diferencia entre Olokun y Yemayá es que Olokun es el mar mismo. En cambio, Yemayá es una deidad que ocupa un espacio dentro del mar. Olokun es el mar, el misterio del mar, la fuerza del mar, la fuerza de la naturaleza. Yemayá se manifiesta a través de las olas, a través de la espuma que va y viene con las olas. ¿Pero vive en la misma posición o efectivamente está por debajo de Olokun? Digamos que el dueño vive en la misma posición. El dueño del mar es que el mar mismo es Olokun. Ella simplemente vive en el mar, porque Yemayá es como una amazona. Si tú ves todas las historias de Yemayá, te darás cuenta que por lo menos el 90% de sus pataquís o sus historias
es en la tierra, o sea que ella es como una amazona. Ves caminos de ella donde tiene machete, donde hace guerras, etc. Ella es como una amazona. Pero fíjate tú, esto está claro, porque te pregunto si está claro en todos los religiosos de la regla de Ocha, porque hemos tenido oportunidad de hablar con santeros y, por ejemplo, ellos mandan a hacer un trabajo para la prosperidad o determinado trabajo y mandan a irse a hacer trabajos en el mar, por ejemplo, con Yemayá, no con Olokun. Lógico, porque como te decía anteriormente, ella ocupa la misma posición que Olokun, vive con él allí, coexisten. De hecho, ahí en el Ordun Ogundaddío, Olokun quería sacar a Yemayá del mar. Y ella fue a consultarse, fue donde el adivino, y el adivino le dijo que hiciera un pacto con Saero. Y es donde ella hace bo con Saero y luego termina ocupando, o sea, se queda ocupando por siempre la misma posición que Olokun. Olokun no puede sacarla allá del mar porque ella es parte de él. Saero es otro oricha. Saero no, es como un hincheo Sain, una fuerza de la naturaleza que ella tomó en ese momento, representado en este momento en una costa, porque el adivino le dijo, con una flecha rompe un pedazo de la costa y dale un gallo allí. Toma este pedazo de arrecife, te vas, se le hizo un lavatorio, se le puso la mano de caracoles y lo tenía en su casa guardado en un receptáculo, como un hincheo Sain, o sea, como un resguardo. Y lo que no permitió que Olokun la sacara. Ahora, Giovanni, efectivamente, así como te decía, o sea, la gente o los religiosos, los santeros, tienen claro cuál es la diferencia entre uno y otro. Lo que pasa es que cuando aquí el santero común habla de mar, lo primero que le viene a la cabeza es Yemayá. allá. Yemayá es el mar, pues no, nada más lejos de la verdad. Yemayá vive en el mar, mas no es el mar. Ella es Iyamuayé, la madre de los peces. Ella es la madre de los peces y se representa en esa espuma que va sobre las olas del mar, en la espuma. Porque el mar era agua dulce totalmente. Y Yemayá con sus llantos, con sus lágrimas, la convirtió en salado. Ahora, ¿cuál sería esa diferencia básica? O, por ejemplo, alguien va, digamos, necesita un trabajo con Olokun o con Yemayá. ¿Cuáles serían esa diferencia básica? Que, bueno, Yemayá sirve para esto y Olokun sirve para esto. No, es que la diferencia está en que si necesito hacer un trabajo al pie de Yemayá en el mar, voy allá y cuando el sacerdote, el santero, está dando coco, se dirige a la deidad Yemayá. No se dirige a la Yemayá Olokun, a la deidad, perdón, Olokun, sino a la deidad Yemayá. Cuando damos coco, vamos para un santo en específico. Aquí rezos y ruegos siempre para Yemayá, no para Olokun. Y por eso ahí se ponen sacrificios o los diferentes ardimuses que ella haya pedido para resolver una u otra situación. Ahora, fíjate tú, cuando uno empieza a indagar acerca de este oricha, uno se encuentra con infinidad de historias, infinidad de pataquías. Hay alguien que dice que es mitad hombre, mitad pez, hay otros que dicen que es hombre, hay otros que dicen que es mujer, y hay otros que dicen que Olodumare no le dio ninguna identificación, que ni es hombre ni es mujer. ¿Quién realmente es este oricha? Mira, el misterio más grande del mundo es Olokun, porque nadie sabe qué es, si es un santo, si es un muerto, si es un vivo. Él dice Iroso Ogundá, Iroso Toldá, que en la creación, Obatalá, que ayudó a la creación, lo dejó incompleto. O sea, creó al hombre hasta aquí, y aquí simplemente hizo un pez, o sea, andrógino. Mitad hombre, mitad pez, pero no le dio un sexo como tal, no eres hombre ni eres mujer. Pero si tú ves otras culturas, te das cuenta por lo menos está Neptuno, Poseidón, son hombres. Y así lo ven otras culturas. Y nosotros no somos la excepción. Lo que pasa es que cuando hablas de la cultura afrocubana, no sé por qué extraña razón, lo tiene identificado como una mujer. Y ellos creen que es mujer, pero cuando tú vas a Iroso Toldá, te das cuenta. Al signo. Iroso Toldá, que es el signo, te das cuenta que dice allí que quedó un hombre hasta aquí y de aquí para abajo un pez. Él no tiene hijos, entre comillas, sí tiene las olosas y las olonas. Ya vamos a hablar más, tenemos que hacer una pausa, Giovanni, y al regreso quiero que hablemos, bueno, por qué se tergiversa la historia y por qué mucha gente, o se encuentran muchos pataquíes acerca de que efectivamente era una mujer, era la hija incluso de Obatalá, estuve leyendo. Hacemos una pausa, amigas, y al regreso mucho más de su programa Creencias Siglo XXI. Aguan Olodo, el erito con efuche, adi que, ande guaro, alamito abero, achiyulo la, malaque, tiyoko, pitico, angochela, tuan obadimeye caibache, bobuara o no,
Bayento numbelese los dumar, Olokun, Aganeri, aquí todos va a venir de Chungüe, haciendo de su conocimiento que en este Dummo Cuerdún, ahí en Duntemí, se le modafun suobbi, ya que se va a hacer aguán de usted mismo, Olokun, para salud, tranquilidad, vida, vencimiento de obstáculos, dificultades, nos libre de Iña, de Arayé, de Fitiguó y de Bobosobbo. Aguán como el voz de limpieza. Sagua de la de Olokun, sagua de la de Olokun, sagua de la de Olokun, sagua de Aganeri la de Olokun, sagua de 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 Oqueteoma, aguaero, la de Olokun, sagua de 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 Aganeri la de Olokun, sagua de la de Olokun, sagua de Oqueteoma, aguaero la de Olokun. Amigos, nuevamente seguimos con más de su programa Creencias Siglo XXI, hoy hablando acerca del oricha Olokun. Pero antes de continuar conversando acerca de este tema, los invito a que se comuniquen con nosotros a través de las distintas vías. creenciasiglo21@gmail.com, Creencias Siglo XXI en Facebook, Creencias 21 en Twitter y por supuesto que ingresen a nuestra página web www.creenciasiglo21.com.be. Allí ustedes podrán encontrar los números de contacto para que se comuniquen con nuestro invitado del día de hoy. Giovanni, en la parte anterior te decía, bueno, que uno encuentra muchas historias y una de estas historias es que Olokun es mujer. Incluso hay representaciones físicamente de que ella efectivamente era mujer. Y estaba leyendo una historia de que Obatalá la amarra a ella al mar. Me gustaría que nos contaras, nos ampliaras tú, que tienes tanto tiempo, 23 años dentro de esta creencia, que nos ampliaras esta historia y que nos digas de dónde surge. Es que no fue Olokun quien estaba amarrado en el fondo del mar, fue su hija. Su hija quedó amarrada, o sea, ella la agarró y la castigó y está representada con una ninfa y vive dentro del fundamento de Olokun, se pone debajo de la hija amada de Olokun. Giovanni, pero fíjate tú, la historia que yo encontré, o una de las tantas historias que yo encontré, es que Obatalá, digamos, amarra a Olokun porque, bueno, en una furia, en un arranque de furia, bueno, prácticamente se está inundando todo, porque su esposo se burló de Olokun, se burló de ella, porque incluso la conseguí fue como ella. Entonces, amplíanos un poco más esta historia y de dónde surge. No, ella, se burlan es de la hija consentida de Olokun, Aganeri. Y ella se mete en las aguas llorando. Y ella estaba casada para el momento con Orichaoko. Y él se burla de Aganeri y él la cubre, la pone en el fondo del mar y se vuelve en cólera contra el mundo, contra la tierra, tratando de hundirla, grandes tsunamis, maremotos. Y a través de Yemayá fue que Olofi logra aplacar la ira de Olokun y lo amarró en el fondo del mar para que no subiera y terminara de acabar con el mundo otra vez. Eso fue lo que pasó allí. Quien está atrapado en el fondo del mar es Olokun ciertamente porque está encadenado, pero quien vive allí es Aganeri. O sea, son dos historias totalmente diferentes. Sobre lo mismo, pero diferente. Está tergiversada. Cuando la contaron, la tergiversaron. Porque el esposo de su hija se burló, para que la gente sepa, ¿no? El Eso fue lo que esposo leí. de su hija se burló de ella, que era su hija amada, Aganeri. Y está representada con la ninfa. Lo que se representa con la ninfa es Aganeri, que representa, que tiene en las manos a Caro y su Mungaga, la vida y la muerte. Tiene el equilibrio de la vida y la muerte. La serpiente representa lo que es la vida, o sea, la vida, y la máscara, la hipocresía, pues, la maldad, la oscuridad. Por eso es que Olokun se representa en la oscuridad y en la luz, ¿verdad?
Olokun es la expansión, Olokun es la madre, Olokun, como valga la redundancia, nosotros decimos, es la Yemayá más vieja, la más antigua, la que vive en las profundidades del océano. Ahora, fíjate tú, hace un momento en la parte anterior nos contabas un poco acerca de la historia de Olokun, que es mitad pez y mitad hombre, ¿no? Pero amplíanos un poco acerca del origen de esta deidad. Esto es una deidad netamente africana. En sus tiempos era una de las principales deidades, sobre todo en África. En África sigue teniendo el mismo valor, y no es que no lo tenga para los afrocubanos, pero lo ven como algo, como si fuese un oricha menor, y no, es un oricha mayor, con un terrible poder, tiene mucho poder. Cuenta la historia que un día Orichaocco, caminando a orillas del mar, observó a una mujer con un rostro bellísimo. Él, asombrado, pensando que era un espejismo, él le dice que por favor que le dé su nombre y de quién era hija. La mujer le responde que ella era Gana Eri, ella era la hija de Olokun. El hombre se marcha y durante la noche no puede dejar de pensar del bello rostro de esa mujer. Al día siguiente se levanta muy temprano y acude hacia el templo, hacia la casa de Olokun, y le pide matrimonio, le pide la mano, le dice que se quiere casar con la hija de él. Él le dice que es cierto, que él le va a su hija matrimonio, pero él tiene que saber que su hija, aunque tenga un rostro muy bello, tiene un cuerpo mal hecho. El hombre acepta y se casa. Cuando se la lleva hacia su hogar, Orichaocco observa que verdaderamente es una sorpresa para él, pues que la mujer, a pesar de que tiene un lindo rostro, tenía el cuerpo deforme. Orichaocco era un hombre, era un agricultor, lo que él cultivaba, a ganadería era la que iba al mercado y lo vendía. Un día ganadería regresa con toda la mercancía, no pudo vender ninguno de los alimentos que producía Orichaocco. Orichaocco, molesto, no cumple con la promesa que él había realizado ante Olokun y le saca en cara a Ganaeri su malformación. A Ganaeri, envuelta en llanto, regresa ante Olokun y le manifiesta la falta de respeto, el insulto que recibió de su esposo. Olokun, cegado, enfurecido por la rabia que habían insultado, habían mal puesto a su hija preferida, que era a Ganaeri, él invade las tierras, él destruye. La humanidad no sabía qué hacer. Orichaocco acude ante Olokun, le pide disculpas, pero no, la rabia era tanta de Olokun que él continuaba destruyendo la tierra, y entonces Orichaocco acudió delante de Obatalá y le comenta que no sabía qué hacer. Obatalá ordenó a Yemayá que acudiera ante Ogún, le pidiera sus cadenas más fuertes, y fue la misma Yemayá la que encadenó a Olokun a las profundidades del mar para evitar que nuevamente saliera y destruyera e invadiera las tierras y destruyera los cultivos y destruyera la humanidad. Cabe destacar que cada vez que ocurren estos fenómenos donde el mar invade los espacios de la tierra, es cuando Olokun recuerda el insulto de Ganaeri y su furia, aún estando encadenado, les recuerda a los seres de la tierra el por qué él está encadenado a las profundidades del mar. De hecho, prácticamente uno no escucha hablar de este origen. No, porque es que, mira, hay divergencia de opiniones y diferentes metodologías, hasta en la práctica. Tú ves a los mismos santeros realizando 3 o 4 tipos de rituales diferentes para entrar el oricha, sobre todo para irlo a buscar al mar. Esto es un misterio total, pero nuestro Olokun viene de un solo sitio, de Fermina Gómez, que se lo entrega Mamonserraté González. En Cuba. En Cuba, Mamonserraté, dicen las historias que después que termina la esclavitud, ella vuelve a África. Es poco probable que lo haya hecho, pero bueno, así lo dicen las historias. Si tú realmente te pones a pensar si eso sucedió así, no te da por la gran travesía que tuvo que haber hecho Mamonserraté González. Pero pongamos que sí fue, que sí hizo la travesía, que sí llegó a África y que sí trajo los tambores y que sí trajo a Olokun. La primera que lo recibió acá se llamaba Fermina Gómez. Fermina Gómez Ochabí, quien en primera instancia le coronaron santo Ochum, un señor de nombre Ño José. Le coronó Ochum, le fue muy mal a la gran Fermina Gómez. ¿Le fue muy mal? Muy mal. No sé qué cuestión pasó en su ceremonia. Y la gran Mamonserraté González le corona luego Yemayá y le entrega a Olokun, y recibe ella el primer Olokun que se dio en este continente. O sea que todos los Olokun que están por allí nacieron de allí, de Fermina Gómez, por lo que todos deben tener una metodología, pero nuestra religión tiene un fenómeno amparado por una frase que termina siendo como Babilonia la Grande, la madre de las rameras, dice la Biblia, que Babilonia la Grande es la madre de las rameras. Así es esta frase, se llama Por mi casa de santo. Padrinos que sin tener el conocimiento exacto de cómo es la metodología de entrega de Olokun,
le ponen o le quitan sin conocimiento, sin apegarse a lo que va realmente. Hablabas de 4 tipos de metodología de cómo entregan este oricha. ¿Son correctas? Y a eso me refiero, a eso me estoy refiriendo. Llegaste tú, que sabías, yo te entregué Olócun a ti, tú medio supiste cómo te lo entregué, ahí a duras penas, y te dio la gana de ponerle una vasijita volteada, por ejemplo. Entonces ahora tus ahijados, que tú le enseñas que eso es así, ahora van a hacer esta entrega de Olócun con esta vasijita volteada. Y van a decir, por mi casa de santo se entrega así. Por mi casa de santo es la frase que está acabando con esta religión. Porque se llama la regla de 8. O sea, todo está pegado a una regla. Y nuestra regla es Ifá. Ifá no es un santo. Ifá es la sabiduría de la naturaleza. La palabra sagrada de Olofi es la ciencia y conciencia de nosotros los religiosos. Ifá es la que acumula toda nuestra religión. De ahí es donde tenemos el conocimiento. Por eso es nuestra ciencia y nuestra conciencia. Ah, que tú dices que va así, yo digo que va así. Bueno, alguien tiene la razón. Buscamos en Ifá y ahí dice cómo se hace. Exactamente. Más adelante vamos a estar hablando de Ifá y de qué significa Olócun para la tierra de Ifá. Sin embargo, ¿cuál sería, obviamente, no, como lo dice la gran mayoría, no vas a revelar los secretos, pero ¿cuál sería la forma correcta de entregar ese oricha? ¿O cómo se está entregando ahorita que no debe hacer? Por ejemplo, he visto que yo como oriaté he ido a dirigir ceremonias donde el padrino me dice, por favor, vamos a llevar a la persona que lo va a recibir y ponle una cadena de eso de amarrar a perros, de aquí al mar, y hay que darle un pato de aquí. Por Dios, ¿para qué no? Porque como Olócun estaba encadenado en el mar, entonces con esta cadena cuando le dé pato me lo voy a traer. O sea. Estaba leyendo que se representa con cadenas. Eso es lo que uno encuentra en la investigación. Pues que las cadenas lo puedes encontrar en el Olócun de Ifá, porque lo que pasa es que esto es un poco complicado. Los ovalados dicen que ellos son los que entregan un Olócun. Y nosotros decimos que somos nosotros. Lógicamente que... Giovanni, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar conversando de cuándo es correcto recibir a Olócun, si en Ifá o en la regla de 8. Amigos, hacemos una pausa y regreso mucho más de Creencias Siglo XXI. Ya regresamos. Me van dejando que caiga. Vamos. Ok. Todo lo que sea moneda que haya quedado fuera, vamos a ayudar a meterlas ahí. Todo lo que se te fuera de moneda, métanlas ahí. Un tía pescama ahí, por favor. Olócun, este Juan, este bofi que guarda, iré, obvio Olócun. Ella Ife. Pásame los cocos. Olócun baguao, banguao richa, banguao ae. Olócun baguao, banguao richa, banguao ae. Olócun baguao, banguao richa, banguao ae. Olócun baguao, banguao richa, banguao. Olócun baguao, banguao richa, banguao ae. Olócun baguao, banguao richa, banguao ae. Dentro del misterio de Olócun es donde verdaderamente nace la fe, de creer en algo que tú no lo ves, a pesar de que tú no lo ves, tú no te consta. Nosotros los religiosos tenemos que quitarnos eso de ver para creer, no, al revés, debería ser creer para ver. El misterio de Olócun es como el viento, que aunque no lo vemos, sabemos que lo sentimos, como energía lo sentimos. Ahora, como fuerza de la naturaleza, Olócun todos tenemos y le tememos. Olócun es el mar, es la fuerza del mar. Amigos, nuevamente seguimos con más de su programa Creencias Siglo XXI, hoy hablando acerca del oricha Olócun. Y en la parte anterior dejamos una pregunta en el aire, Giovanni. Cuando uno empieza a investigar, uno se da cuenta que, bueno, que hay gente que dice que Olócun se recibe en Ifá y hay otros que dicen que se recibe en Ocha. Realmente, ¿cuál es la verdad? Porque al parecer hay mucha confusión en este sentido. Bueno, los dos están coexistiendo hasta ahora. Si te pones a revisar un poco la religión, te das cuenta que el de Ocha llega primero a este continente que el de Ifá, porque viene de manos de Monserrate González. Dicen en Cuba los viejos que Susana Cantero le entregó Olócun de Ocha a un babalao X, y este babalao le puso los fundamentos del Ifá. En Cuba, ¿no? En Cuba. Y allí nació este Olócun de Ifá. Otros dicen que fue traído, tienen fecha, pero lo que pasa con esto es que ahora mismo, por lo menos ahora mismo en Venezuela, todos los santos son de Ifá. Inle
Ahora le entregan son los ovalados, Inle, Abata, Orichaoco, ya todos esos santos son de Ifá. No, eso lo entregamos somos los ovalados, no. Esos santos siempre fueron de Ocha. Por alguna extraña razón aparecieron ahora miles de tratados, donde ellos son los que los entregan. O sea, ya prácticamente el santero no entrega nada porque tú lo entregan ellos. Y entre eso está Olokun, donde lo han peleado a capa y espada, pero nosotros seguimos entregándolo. Y si el de ellos sirve, el de nosotros tiene igual y hasta cuidado si no mejor efecto. Ahora, fíjate tú, esta señora que mencionabas en Cuba, Fermina, ¿no? Fermina Gracias Gómez. a ella es que nace, digamos, el primer Olokun en Sí, ella es la primera que lo recibe. Ok, o sea, nos podríamos basar en que la regla de Ocha sería el indicado de recibir Olokun o de entregar Olokun por esta señora, o efectivamente hay, mira, antecedentes históricos de que en África efectivamente se hacía era en Ifá. No, es que un antecedente histórico africano no existe. O sea, no hay, porque si usted le pregunta a un africano como tal, te va a decir que no tiene una metodología como tal. Porque de hecho ellos dicen que nuestro texto bíblico, que es Ifá, afrocubano, fue tergiversado. De hecho, ninguno de ellos te va a hablar bien de este texto bíblico nuestro. Más Ifá, de Ifá indígena tradicional, es totalmente diferente a este Ifá que nosotros practicamos. Entonces, como nosotros lo vemos a la óptica que lo ve la religión afrocubana, es totalmente diferente a como lo ven allá. De hecho, si ahora mismo tú dices que los afrocubanos hay un babalao, los africanistas te van a decir que no, que quien no se lo hizo en el monte sagrado de Ifá, allá en Nigeria, no es babalao. Pero fíjate tú, Giovanni, no debería seguir, aunque obviamente cuando la religión llega a Cuba sufre una transformación, el origen es África. Entonces no deberían seguirse ustedes por esos parámetros. Y además estuve investigando, me encontré con ciertos datos que decían que Olokun era hombre, porque cerca de Ileife se encontraron vestigios de que efectivamente era hombre. Sí, es correcto. Por eso estoy diciendo, era hombre, porque era hombre hasta aquí. Por aquí abajo era un pez, pero su fisionomía El dato que conseguí es que era hombre. era completo. No, porque dice Ilosotoldá que no fue definido. Obatalá lo dejó incompleto. De hecho, él en Ilosotoldá cuenta la historia, que él tiene una guerra con Obatalá porque lo está dejando incompleto. Y a la final de toda esta guerra, Olokun utiliza los dragones y queman a Obatalá. Al acabarse la guerra, Obatalá queda todo quemado y le dice, me has hecho trampa, mira cómo me dejaste. Y Olokun le dijo, mira cómo he quedado yo, terminé incompleto. O sea, fue una guerra que no llevó a nada. Igualito Olokun se quedó sin definir, porque Obatalá dijo, bueno, ya yo creé lo que iba a crear del mar. Esto lo dejo así y sigo porque la creación es muy larga y tengo que seguir creando. Ahora, pero ¿cómo saber que efectivamente ese signo es correcto y que eso no tiene transformaciones? Porque todas las transformaciones, imagínate, de Cuba para Venezuela, todo lo que puede sufrir en la creencia. No, pero es que lo que pasa es que nosotros lo llamamos diáspora afrocubana, porque allá llegaron los yorubas, los calabarí, los bantúes, todos llegaron esclavizados a un solo sitio. Y hubo como una fusión de todas estas culturas, y es donde nace la diáspora afrocubana. O sea, que no tenía ni siquiera el matiz africano, porque en África, cuando tú coronas un santo, coronas pie y cabeza, o sea, el ángel de la guarda y entregas el eguá. Y cuando le hacen santo a Añá Rosalía Gramose, Fucha Guarí Condó, le coronan Ochosi, y es por donde por primera vez todos los santos iban a la cabeza de una persona para que esa persona tuviese la potestad de coronar todos los santos que habían ido a su cabeza. O sea, nuestra religión es totalmente Ifá indígena tradicional, pero total. No se parece en nada, solo en los nombres de los santos. La metodología fue cambiada y ajustada y nos ha servido. Porque cuántas personas no puedes conocer tú, o que conozco yo a lo largo de los años que estoy en esta religión, que han resuelto su vida con esta religión. O sea, los santos nuestros se ajustaron a la realidad que estábamos viviendo. También yo podría decir, ¿por qué si los santos eran tan poderosos, vino tanta gente esclavizada a este continente? ¿Será que los santos no les avisaron a ellos? Pero entonces tú lees Oche, Tonti Oche, y ves la maldición de Abuole, donde lo querían traicionar sus mismos ministros, saca una flecha y las tira a los 4 puntos cardinales y los maldice a que vayan todos esos ministros con sus politiquerías y sus engaños a donde cayeran estas flechas. Y las flechas cayeron hasta este continente. Pero los mismos santos sabían que su propia gente iba a traicionar sus preceptos. Entonces utilizaron los mártires. ¿Quiénes fueron los mártires? Todos los que cayeron esclavizados a Cuba, porque era la única forma
de que la religión se mantuviese. Hoy en día solamente el 6% y todo, si no menos, practica Ifá indígena tradicional en África, mientras que en este continente creció. O sea, el santo trajo a todos estos mártires para mantenerse, porque los propios africanos traicionaron hasta su lengua. Se habla el inglés británico allá. El 80% es musulmán y el otro 20% entre cristianos y yoruba. Ahora, fíjate tú, más adelante acabas de mencionar que, bueno, es que estos santos resuelven, y más adelante vamos a estar hablando de cómo resuelve Olokun. Sin embargo, ¿dónde crees tú que ha surgido la creencia de que los babalaos efectivamente es quienes pueden entregar a este oricha? No es que no es la creencia, está escrito, ellos pueden entregarlo, pero nosotros también, ellos ya dicen que nosotros entregamos a Canari. Bueno, está bien, a Canari es la hija consentida de Olokun, esta que está aquí, que fue por la que Olokun se volcó a llevarse el mar con tsunamis, maremotos, etcétera. Su hija amada. Entonces ellos dicen, pero no tienen cómo probarlo, de que nosotros entregamos a Canari. No importa si entregamos a Canari o Olokun, lo que nosotros entregamos está resolviendo el mundo y ha resuelto la humanidad a lo largo de este tiempo, de estos años, 2 ciclos. O sea, los babalaos dicen que ustedes entregan esto y que ellos entregan y ellos entregan Olokun. Si ellos quieren pensarlo así, está bien. Nosotros sabemos que entregamos Olokun. Eso no lo tiene que decirnos nadie. Ellos están convencidos de que ellos entregan Olokun y nosotros también estamos convencidos que Olokun lo entregamos nosotros. Pero si tú te vas a coronar Yemayá y no tienes Olokun, no te lo hacen. Aunque en Cuba hay muchos sacerdotes viejos que tienen Yemayá coronado y para coronarse Yemayá no tenían Olokun, lo recibieron al tiempo. Hoy en día se hizo una regla, para poder coronar Yemayá tienes que tener Olokun. Ahora fíjate tú, Giovanni, como te decía, bueno, hay quienes dicen que pertenece a Ocha, que se entrega en Ocha, que se entrega en Ifá. ¿Cuál es la diferencia entre tú que eres un maestro de ceremonia, cuál es la diferencia entre entregar Olokun en Ifá y hacerlo en la regla de Ocha? Bueno, la diferencia es que el de ellos va cargado con sus secretos, lógicamente no se pueden divulgar, y va sellado. El que recibe, si un santero recibe este Olokun, no puede hacer nada con él, porque eso va sellado, eso nada más el que sabe qué es lo que vaya adentro, es el babalao. Y van colgando unas cadenas, y van colgando unas vasijitas que representan las olosas y las olonas, las hijas consentidas de él, que vendrían siendo los lagos, los manantiales, eso vendrían siendo las olosas y las olonas, las ramificaciones de las aguas, porque acuérdate que Olokun era todas las aguas que del mundo, eso era Olokun. Giovanni, hacemos una pausa y al regreso estaremos conversando, bueno, ¿cuál fue el primer Olokun que llegó acá a Venezuela? Y además, todos estos elementos que acompañan al Olokun, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Qué representan? Amigos, hacemos una pausa y al regreso mucho más de Creencias Siglo XXI. Ya venimos. Hablar de Olokun tal vez es uno de los temas más contradictorios de nuestra religión, ya que siempre hay una disputa en que si el Olokun es de Ifá o el Olokun es de Ocha. Realmente la llegada de Olokun a Ifá no se tiene un registro, porque Olokun simplemente no llegó a Cuba. El Olokun de Ifá apareció a través de Tata Gaitán, porque la metodología o el método, la forma de hacerla siempre estuvo, pero no es hasta la época de Tata Gaitán que Olugueré, su padrino, le enseña los secretos, y un señor que se llamaba Ño Cárdenas le enseña los secretos de este oricha, y es cuando él lo monta y se lo entrega a babalaos de la talla de Bernardo Rojas, que era inclusive mayor que Tata Gaitán. De Tata Gaitán para acá, entonces podemos decir que Tata Gaitán es el papá de Olokun de Ifá, pues de allí él fue el que tuvo el guáramo, o tal vez tuvo la decisión para crearlo, confeccionarlo y ahora repartirlo, y es el Olokun de Ifá que todos conocemos. Y esa misma situación podemos decir que es el padre de Ordúa, porque él fue el que lo armó, el que lo ensambló por primera vez. Ordúa y Olokun, podemos decir que vienen de Tata Gaitán. Tal vez Olugueré y Ño Cárdenas eran personas muy cerradas en cuanto a este conocimiento, pero digamos que Tata Gaitán logra llegar a tocarles el corazón y que ellos aflojaran el secreto de este oricha, porque cuando hablamos de Olokun de Ifá nos referimos a ese oricha que está confeccionado por ellos. Ahora, el misterio es que ellos dicen que nosotros no entregamos Olokun, sino que entregamos a Mayelebo o a su hija Aganaeri. ¿Quién tiene la razón? Esa es la disyuntiva, pero de la forma que sea, de Ifá o de Ocha, tiene fuerza, camina y cumple la función que vino a hacer aquí a la tierra, con tal de que se lo entreguen con todos los pasos debidamente dados. Olokun siempre se entrega, empieza aquí en el mar la noche antes, donde se viene a buscar su secreto, y no es hasta el día siguiente, a la caída de la tarde, donde empiezan sus ceremonias, ya que es un santo nocturno, al igual que San Lázaro.
Amigos, seguimos hablando con Giovanni Bernal acerca de Olókun, pero antes los invito a que se comuniquen con nosotros a través de las distintas vías. creenciasiglo21@gmail.com, Creencias21 en Twitter, Creencias Siglo XXI en Facebook y además a que se comuniquen con nosotros a través de nuestra página web www.creenciasiglo21.com.be. Allí encontrarán los teléfonos de contacto de nuestro invitado. Giovanni, en la parte anterior te decía, bueno, queremos saber cuál es ese primer Olókun y cómo se fue, digamos, dando a conocer o cómo se fue expandiendo la entrega de Olókun acá en nuestro país. Mira, saberlo en Venezuela es un poquito complicado. Aquí llegaron por el año 56, llega Domingo Gómez Sangomiguá, que fue uno de los primeros. Llegó Virginia Orozco, que es la mamá de un conocido santero acá, Pedro Alonso Borroto, de la rama de Abelardo Hernández Ochun Funqué. Entre ellos tuvo que haber estado el primero que llegó acá. No sé, saberlo con exactitud es lo más difícil que hay en el mundo, porque Venezuela no tiene un registro como tal de quién llegó o cuál santo trajo una persona u otra. Pero de alguno de ellos no sale. Eso por el año 56, 59 llegó Olókun más o menos. Ahora, Giovanni, tú hablabas inicialmente de cómo se ha desvirtuado un poco esta creencia, ¿no? Específicamente la entrega de Olókun. ¿En qué momento se desvirtuó? ¿Por qué tú crees tú que han pasado estos errores, que se han dado estos errores? ¿Y cuál debe ser el camino a seguir, para la entrega correcta de este origen? Bueno, se desvirtúa desde el primer momento en que dejas de adorar deidades para adorar hombres. Ahí empezó a desvirtuarse la religión. Tenemos un texto bíblico que se llama Ifá. Ifá no es un santo, es una ciencia. Toda nuestra metodología está aquí. Si nosotros no estudiamos, no vamos a saber nunca exactamente cómo es nuestra metodología religiosa. ¿Qué pasa? Llegó fulano, que es cubano, porque ahora hasta ser cubano se convirtió en Venezuela en una jerarquía religiosa, porque ves muchos ahijados que dicen, porque yo lo entrego así, porque mi padrino me lo dio así, y esto es por mi casa de santo, y es cubano. ¿Y qué significa ser cubano? Ser cubano no es ninguna jerarquía religiosa acá, puede ser cubano, ecuatoriano, africano, no nos importa. Lo que nos importa es que sepa, porque esta religión se ha desvirtuado casualmente por los cubanos que han venido, que no tenían el conocimiento necesario y nos los vendieron como pudieron porque ellos dicen que el fin justifica los medios. Pero fíjate tú, y de los cubanos de Cuba no es que parte esta creencia. Claro, lógicamente que sí, solo que los que sabían la metodología se quedaron allá. Cuando los primeros que empezaron a salir, hubo muchos que ciertamente sí sabían, pero hubo otros que no sabían. Y en Venezuela, un país totalmente ciego, llegaron 4 cubanos que no sabían nada. Pero como la gente se imaginaba, si son cubanos son brujos, ellos sacaron sus propias cuentas. Este sabe, de repente yo no sabía nada. ¿Quién no sabe en Venezuela decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Cualquiera. ¿Quién no sabe en Cuba quién es el Ebo, Atalay, Ochun? Cualquiera. Entonces, estas personas sin conocimiento, sino con un conocimiento mínimo, se hicieron dioses aquí porque sabían más que todos los ciegos que estamos aquí. Porque Venezuela es una tierra de María Leonceros, no de santería. Santería de 20 años para acá. Bueno, vamos a hacer la acotación que no tenemos nada en contra de los cubanos. Estás hablando... No, estoy hablando de los que llegaron. No es que son la tierra cubana como tal, porque de hecho nuestro conocimiento lo traemos de allá. Esto es una religión afrocubana. Solo que, así como hay venezolanos que son de la patada, también hay cubanos que son de la patada. Ahora, fíjate tú, Giovanni, cuando tú dices que ahí tienes los conocimientos en el libro de Ifá, no hay un poco de contradicción, porque efectivamente entonces los babalaos serían los que tendrían la potestad de entregar Olókun, si nos guiamos exclusivamente. No, porque es que aquí no dice que tienes que entregarlo de una forma u de otra. Y entonces, cuando tú ves a Ifá, hablas con la historia. Y si no lo dice, entonces, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber cómo se...? Oh, espérate, porque ellos sacaron tratados. ¿Ellos quién? Ellos, los babalaos. En sus concilios. Los babalaos venezolanos. Los babalaos cubanos. Hicieron sus tratados y se difundieron. Y aquí no me extrañaría que ya los Olókun que entregan los babalaos se le haya puesto más o se le haya quitado. Porque aquí en Venezuela tenemos la maña que o le ponemos o le quitamos a las cosas. A nosotros nos venden esta campanita así, nosotros lo hacemos así y le ponemos otra cosa encima. Le sumamos. Ahora que dices esto, bueno, obviamente tú te desmarcas, así como lo hacen todos los que pertenecen a la regla de Ocha, de lo que es el tradicionalismo, ¿no? Sin embargo, desde allá es donde parte esta creencia. Y en estos días tuvimos una entrevista con un nigeriano, alguien que, bueno, que nació prácticamente, que asumió esa creencia una vez adulto, pero que vive allá y que mejor que él para saber cómo se lleva esa creencia allá.
Y él nos decía que esta cantidad de adornos que vemos aquí en Olokun y en las distintas deidades, en los distintos orichas, no se ve allá. Que ya simplemente es una vasija con la representación del oricha y no esta cantidad de cosas que le ponen, que le agregan o que le quitan aquí. ¿Qué puedes decir en este sentido? Claro, es que él no tiene ni siquiera capacidad para hablar de nuestra creencia. Porque él practica Ifá indígena tradicional y nosotros practicamos Ifá y Ocha de la diáspora afrocubana. O sea, es como que si estuviéramos hablando de musulmanes y de católicos. Pero fíjate tú, yo dificulto que por lo menos en Cuba se vieran estos lujos que yo veo aquí, ¿no? No, allá no se veían, eran potiches. Ahorita, actualmente lo tienen en vasijas de barro y otros que han viajado y han sacado sí lo tienen mejor. Los que mejor los tienen, tú ves que hasta su calidad de vida ha mejorado. Y los africanos, por ejemplo, que llegaron que murieron esclavizados, y los criollos, los que nacieron ya en Cuba, pero descendientes de estos africanos, ¿cómo murieron? Esclavizados y sin dinero. Hoy en día nosotros los santeros tenemos estos grandes receptáculos y hoy tenemos calidad de vida. O sea, comprendimos que como usted tenga su santo, así será su vida. Comprendimos eso, entre más bellos están, porque es una cuestión de energía. Me levanto en la mañana y volteo hacia la sala y veo a mi Ochum. Qué bella se ve mi Ochum, espectacular. La energía positiva que irradio, o sea, hace contacto con esta energía que se llama Ochum. Pero te imaginas que yo me despierto en la mañana y volteo así y mi Ochum está tirada en una totuma tapada con un trapo y digo, barro, se ve tan mal, voy a ver si compro una sopera. Imagínate tú la energía que tengo yo desde que me levanto. Mira, pero esto no sería un poco de materialismo. Materialismo, es que técnicamente hablando, nuestra religión es materialista, cuya columna vertebral es eso, los sacrificios. Para yo comprar esto tengo que hacer un sacrificio. Para yo hacerme un esbón, tengo que hacer un sacrificio. Todo es un sacrificio. Sí, lo tengo así, lo tengo bonito, porque es que este es mi templo. Y mi templo tiene que estar todo bello, porque yo le doy a ellos para que ellos me den a mí. Ahora que hablas de los sacrificios rápidamente, porque tenemos que hacer una pausa, ¿cuáles son esos sacrificios que se le dan a Olokun? ¿Qué se le brinda? ¿Qué se le ofrenda? Si estamos hablando de como sacrificios como tal, cuando van a coronar a Olokun, que no se corona, sino a Yemayá con oro por Olokun, tienen que empezar desde un becerro en el mar. Desde allí. Otras cuantas ceremonias que no te las puedo decir, y luego, cual que lo recibe Atimú, paloma, gallo, pato y guinea. ¿Por qué este tipo de animales en especial, este tipo de aves? Porque estas fueron las que quedaron, las que se escogieron para cuando se hizo el último cabildo, creo que fue 1934, 1834, donde esto fue lo que quedó para este oricha. Porque puede ser más profundo. Si miras más atrás, estos santos nuestros eran seres humanos. Los que reciben Olokun tienen que ir al mar para llevarle lo que comen, o sea, lo que la naturaleza reproduce, lo que son los alimentos, ¿ya? El aguán de Olokun. El aguán de Olokun nace en el Odun Difá, nace en Ocanayecun, ¿ya? Nace el aguán de Olokun. Ahora, rápidamente, ¿qué es un Atimú? Bueno, Atimú son ofrendas. Esa es otra cosa que se ha desvirtuado acá. La gente dice, oye, ve a tu santo y ponle un atimucito. Le dieron el nombre de atimucito. O sea, atimucito me imagino que es algo chiquitico. Ahora bien, si estudiamos un poco qué es Atimú, el mundo estaba siendo tragado por el agua, por el diluvio universal. Y Yemayá pidió misericordia ante Olofi. Y Olofi le dijo, no hay nadie en la tierra por la que yo deba salvarla. Pero si tú me das en sacrificio lo más amado por ti, yo ceso el diluvio. ¿Era eso rápidamente? Sus dos hijos, Addi y Emu, los mató. Se los dio en sacrificio a Dios, a Olofi, para que él cesara el diluvio y se salvara la tierra. O sea, Addi-Mu es la composición del nombre de los dos hijos de Yemayá, de Addi y de Mu. O sea, que Addi-Mu es algo que te tienen que costar, que te tienes que sudar y que tienes que sacrificar para ponerle a los santos. Giovanni, nuevamente hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando acerca de todos los componentes que acompañan a Olokun, que no lo hablamos en esta parte. Amigos, hacemos una pausa y al regreso mucho más de Creencias Siglo XXI. Ya venimos. José Calvo Cano, que tiene ahora 68 años de Ocha y es oriaté, es sobrino de Fermina Gómez. Cuando yo lo entrevisté a él en Cuba, me decía que el secreto de Olokun, sus jotanes, se buscaba un día antes, en la noche. En el momento que se están buscando hay que llevar 2 palomas, se le da coco a Olokun y se le indica que la persona va a recibir su secreto, o sea, lo va a recibir a él, su fundamento. Después que se termina de dar coco, la persona toma la tinaja de Olokun
en sus manos y agarra 9 otanes, los cuales no se le preguntan por qué. Porque es que Olókun es tan misterioso que ni siquiera puedes darle coco a sus otanes porque no sabes qué es lo que estás recogiendo. Una vez que tienes sus 9 otanes, que te has dado cuenta que son ciertamente otanes, no una piedra corriente o no un pedazo de ladrillo que tiene una forma en el ir y el venir del agua, lo ha lijado. Una vez que tienes esto, te paras frente a Olókun y preguntas. Frente a Olókun es frente al mar. Y pregunta si este es su secreto. Una vez que él dice que sí, se agarra con 2 palomas a la persona, se limpia y se le da sangre al mar y a este receptáculo al mismo tiempo. Y posteriormente se le da melaza. Esa sería la forma adecuada, no porque la dije yo, sino porque la dijo un descendiente de Fermina Gómez, no un descendiente de Ocha, de sangre, que es su propio sobrino, Alfredo Calvo Cano, que tiene coronado a Gayú y vive en Matanza. Aguan los doleritos con epucha, dique cat de guaro, alami tu albero, a chiyulo, lama, lagueti, yoko, y piticó, angochela, tuango, bardimeye, que ibache, bombo arao, nu vayento, nun belece dos tumares, eñaro celera, mose pucha, guarí, con doy, ande Trujillo. Bombo hará un imbayén tonú, Benin Domingo de la Torre y Papuna y Queo Lufanda y de cola tranquilina. Bombo hará un imbayén tonú con de los chivoros. Bombo hará un imbayén tonú, un bon que coba y le yumba se da, o yumba coda y le dun, o otro la coco y bolero un copegualo. Y Buocan la yeo, loco, un Acanairi, que en el día de hoy está haciendo Sarayeyeo, para que la libre de Iña, de Araye, de Fliticuoy, de Bobosobbo, y que todo le sea sureo, sureo más, sureo y cuy, bambagua, salud, y tranquilidad, fuerza. El vencimiento de sus obstáculos, sus dificultades, un camino que le saque por fin, y que le saque guarde, le montafún, sobre, fibicú, fibello, fibaro, fibaraye, fibaricuy, bambagua. Cuando yo vio loco, moncuaco, allí le moncuaco, allí loco, moncuaco, allí. Bombo no chuni bacó ya de bituto. Luego tú luego sí luego vale. Sarayeyo vacunlo, Sarayeyo y cuyerema, 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 y cunlo arunlo. Salud y tranquilidad, fuerza, vencimiento de sus obstáculos, sus dificultades, un camino que le saque por fin, que le saque bueno. O un choro, o un choro. Y Olókun decum, Acanairi decum, Olókun decum. Hoy en día vi algo que meten a la persona cuando va a buscar su secreto, la meten dentro del mar y luego con la tinaja donde van a buscar el secreto loco empiezan a echarle agua encima y que para bañarla 9 veces con el... Pero por Dios, eso es un invento. Esa no existe. No nace en ningún lado ni es parte de la metodología de Olókun. He visto que si ponen la cadena y le dan de comer un pato a la cadena porque como Olókun está encadenado, entonces hay que comer la cadena para que te traigas Olókun. O sea, cada cosa que tú terminas viendo en cuanto a la metodología, pero es porque la gente sin conocimiento inventa. Porque ahora los yaboses cumplen un año y se van de la casa de su padrino y se quedan sin orientación. Y después empiezan a inventar con la religión. Esta religión se está acabando. Hace 14 años tuve una conversación con un sabio que se llama Pedro el Sagüero, Pedro García Arena. Me dijo hace 14 años, Ochungüe, que esta religión en Venezuela se va a perder. Y 14 años después, estamos a 5 minutos de la realidad. Porque esta religión aquí se perdió. Cada quien hizo de esto su feria personal. Esto es, sálvese quien pueda. Ahora somos traficantes de la Ocha, traficantes de otanes. Somos unos vendedores de santos, unos vendedores de piedra. La espiritualidad se perdió. Aquí nos hacemos santos para ver cuánto nos vamos a ganar, cuántos millones me está costando, porque cuánto nos vamos a ganar en el futuro. ¿Cuánto dinero me va a dejar esto luego? Ya quiero aprender a echar caracol. Cuando usted no puede aprender a echar caracol, por lo menos en 3 años. Usted tiene que durar 3 años aprendiendo el caracol bien para usted poder
aprender metodología y orden del Dilocún. Antes no puede. Y usted ve a la persona ya con un año, echan caracoles y hacen cuanto desastre les antoja, echándole a perder la vida al ser humano. Amigos, ya estamos en esta última parte de Creencias Siglo XXI hablando con Giovanni Bernal Ochungüe acerca de Olokun. Y bueno, ya prácticamente estamos terminando el programa, sin embargo en la parte anterior dejamos una pregunta en el aire. ¿Cuáles son los elementos que acompañan a Olokun? Porque tengo entendido que son varios espíritus, varias entidades. Vamos a hablar un poco acerca de eso. No, varios espíritus, varias entidades, si te lo entrega un babalao, que te entrega las olosas y las olonas y cuantas cosas, porque ellos tienen los secretos de esto. Nosotros simplemente... Las hijas de, para aclarar, las hijas de... Las olosas y las olonas, lo que ellos llaman las hijas de Olokun. Ahora, nosotros no, nosotros solamente entregamos Olokun, o lo que ellos dicen al Ganeri. Bueno, entregamos solamente Olokun. Ahí lo que dijo Olokun, y tiene caracoles, tiene otanes, no te puedo decir, otanes, piedras, y tiene sus herramientas, que si un timón, un remo, la ninfa, o sea, cosas alegóricas al mar. Ahora, fíjate tú, yo me conseguí con que tiene varias espiritualidades, por ejemplo, Agana Kun, Somu Gaga, Caro F, Olosas y Olona, que ya lo explicaba. Sí, eso más que todo Ifá. Aquí, Somu Gaga y Acaro. El equilibrio del mundo, la vida y la muerte. Que están aquí, representados en esto. Ok, fíjate tú, podríamos entender, o mucha gente pudiera entender, que los hijos de Olokun, bueno, son personas violentas, ¿no? Por lo que hizo Olokun, o por lo que quería hacer. ¿Realmente cuál es el carácter de las personas que tienen este santo? No voy a llamar que son violentas, son personas muy tranquilas, pero no colmen la paciencia, dijo Olokun. Creo que de nadie. Creo que todo tiene su grado de paciencia. Los hijos de Olokun son muy pacientes, pero cuando explotan, sí es verdad, parecen el propio mar. En la parte anterior te hablabas, bueno, de que esto resuelve. ¿De qué manera te resuelve a ti? El Olokun es el santo de la estabilidad de la salud. Te da mucha salud. De repente estás empezando un empleo, tienes un buen empleo donde quieres mantenerte, recibes Olokun y te mantiene firme allí. Te mantiene firme, te da una firmeza extraordinaria en la tierra. Estaba leyendo que era de la prosperidad. Sí, te da prosperidad. Tengo un buen empleo. De ese empleo que tengo, depende de la prosperidad de mi casa. Mantengo el empleo, mantengo la prosperidad de mi casa. Él te mantiene el empleo, te mantiene tu prosperidad. Porque no deja que tú decaigas. Estoy empezando un negocio nuevo, recibo Olokun y me va bien en el negocio. O sea, pues lo que hago me sale bien. Pero eso sí, siempre tengo que recibirlo bajo una consulta. O sea, que en una consulta me diga, reciba Olokun. No que yo agarré y llego, mira, traigamos Olokun porque yo quiero ser próspero. No. Si tu astral no está para tú recibir Olokun en este momento, es mejor que no lo recibas. Ahora, una persona cualquiera puede, digamos, pedirle a Olokun que le dé prosperidad. Olokun es el mar. Tú ve al mar y ponte en contacto con él. Vas a sentir tu espiritualidad hacia el mar. Habla con él. Habla con el mar que él siempre te va a escuchar. Él es Olokun. Ahora, fíjate tú, fuera de cámara tú hablabas acerca de los tambores, de unos tambores que están en Cuba. ¿Qué representa? ¿Qué tienen que ver con Olokun? Uy, tienen que ver mucho. Tiene un misterio. Los primeros y los únicos tambores en honor a Olokun que están en América, que llegaron a este continente y que la trajo la difunta Mamá Monserrate González, que fue la que trajo Olokun también. Trajo Olokun y trajo estos tambores. Tata Gaitán los tocaba por allá en su época. Luego, cada vez que tocaban estos tambores, uno de los mayores se moría. La gente le cogió miedo y dejaron de tocarlo. Y hoy en parte es un patrimonio, parte de la cultura afrocubana. Están allá, qué sé yo. Están allá en una casa que está en ruina y se está cayendo. Y está no solamente los tambores, está el primer Olokun de este continente, está el Changó de Mamá Monserrate González, y están otras deidades de esa gente que vivió en esa época. Y están allí, que debería hacerse un museo con esto. Y ninguna organización cultural, ni venezolana, ni cubana, ni de ningún país, ha rescatado esto. En una casa que se está cayendo, su techo, su estructura física se viene abajo. Está cuidada por un señor que le dicen el chino. Él entra, tú hablas con él, no te quieren ni decir el nombre. No, me dicen el chino, de verdad, para tener rasgos asiáticos. Pero tú ves aquello, está en el último estado. Y eso debería ser un templo de adoración de aquella antigüedad, que es nuestra historia. Eso es nuestra historia viva, ahí está. Volviendo un poco al carácter de los hijos de Olokun, digamos cuál es el carácter de él, ¿no? Si de repente tú le pides algo y no le cumples, no le llevas su ofrenda. ¿El carácter? Exactamente. No, o puede tomar venganza contra ti. No, venganza sería un tsunami que viniera y te llevara a tu casa. No, él no va a tomar venganza, sino que simplemente yo le pido, no cumplo con una deidad, el día que necesite no de la deidad, pues no me hará el favor que necesito.
porque cumplimos y todo lo que prometemos que vamos a dar, en un momento que tenemos una necesidad, tenemos que cumplirlo. Porque si no, hasta las deidades se olvidan de nosotros. Te olvidaste de mí, yo me olvido de ti. Ahora, este elemento, tú decías hace un rato que nada más entregaban Olokun, ¿no? Este elemento que vemos aquí, ¿qué es? Bueno, estos son, hasta esto se tergiversó en el tiempo. Este es el Dilokun de Olokun. Olokun cuando se entrega tiene dos manos de Dilokun o de caracoles. Una va adentro y una va afuera. Una va adentro cerrada. Pero, ¿qué significa cerrada? Hay que abrirla y luego cerrarla. Porque ellos representan dos hijos de Olokun, dos guerreros. Estos guerreros, todas las batallas de Olokun, ellos iban corriendo y las vencían. ¿Cómo se llaman ellos? No tenían un nombre en específico. No, o sea, la historia no narró nunca un nombre en específico para este par de seres. Nada más le dijeron, los dos guerreros de Olokun. Me explico. Había una guerra, Olokun tenía una guerra, mandaba a sus dos generales, que eran ellos dos. Salían victoriosos. Cuando llegaban, este señor que tengo aquí en la mano le decía a Olokun, ¿qué quieres que te regale? Y dijo, bueno, yo quiero un castillo de oro. Y Olokun le daba su castillo de oro. Y luego, el otro, ¿tú qué quieres? No, padre, lo que usted me quiera dar. Toma 2 castillos de oro. Iban a otra guerra, vencían, ¿tú qué quieres que te dé? X, piedras preciosas. Olokun le daba todo lo que él pedía y a su hermano le daba el doble. Este agarró envidia de su hermano. Y un día fueron a una guerra, vencieron y de regreso le dice, ¿qué quieres que te dé, hijo? Yo quiero que me saques este ojo. Olokun entendió que si tenía que sacarle este ojo, al otro tenía que sacarle los 2, porque le estaba dando el doble de lo que le daba al otro. Y de una vez lo maldijo y le dijo, por tu mala acción y tu mala fe, desde hoy estarás condenado a vivir en la tierra, aquí fuera de su dominio, donde verás la muerte, donde verás las desgracias, las enfermedades, la hambruna. Y tu hermano, que aunque no podrá ver en la tierra, vivirá conmigo en las aguas, dentro, donde allí podrá ver y disfrutará de mi cobijo y de mi poder y de mis riquezas. Quedó maldito a vivir aquí afuera. Esto, hoy en día, también lo ponen a vivir allá adentro de la tinaja de Olokun. Lo meten allí y lo meten adentro. Debe ser por desconocimiento, nunca lo aprendieron, no sé. Ahora, fíjate tú, cuando tú dices que este es el Dilokun, ¿quiere decir que los hijos de ellos, de Olokun, consultan con él? No, ese es parte de los atributos de Olokun. Con esto no se puede consultar nada. Con el único Dilokun que se consulta por el mundo es con el de Legua. El religioso consulta solamente con el Dilokun de Legua. Y los de los demás santos, para el religioso, para sí. Necesito yo que Yemayá me dé un consejo, lo doy a comer a Yemayá, lo llevo y está, y ella me da mi consejo. Me dice qué debo vivir, qué debo hacer en una situación X. Esto, aunque no tenga santo hecho, lo tendré igual, pero esto no lo puedo tocar. Eso es parte del fundamento de Olokun, que es un misterio. Ahora, fíjate tú, ya prácticamente estamos terminando el programa, Giovanni. Tú no eres hijo de Olokun. No, de Oshun. Eres hijo de Oshun. Sin embargo, ¿cuál debe ser el comportamiento a seguir por parte de todos esos religiosos que tienen a este santo, que tienen a este oricha? No solamente de los que tienen este oricha, de todos. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que tener principios religiosos, que es lo que se ha perdido. Aquí ya tú le haces santo a una persona y al año ya quiere conocer santo a todo el mundo, ya quiere saber más que su padrino. Se pierden los principios religiosos. Y muchas veces es porque los padrinos no han sabido ser ahijados. Entonces, esto es una religión donde hay que estudiar. Y estudiar, porque esto no es que tú te hiciste santo y te llegó la sabiduría aquí porque el muerto te habló. No, todo está aquí. En Ifá. Ifá es para los que tienen, para los ovalados y para los que no lo son también, para los que son religiosos. Porque aquí está todo lo que nosotros debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Tenemos que terminar con esa oración de seres humanos. O sea, tú eres mi padrino y entonces como eres mi padrino, tú abusas de mí, me pones a limpiarte el piso de la casa, me pones a ser tu esclavo, abusas porque eres mi padrino. No, yo entonces no te adoro más a ti porque eres un hombre. Mi deber es adorar a estas deidades, no al hombre que me va a faltar respeto poniéndome siempre por debajo de él. Todos los hombres tenemos la misma altura y el mismo tamaño y la misma corona, porque si tú me la diste, yo soy tan rey como tú. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Giovanni, ¿tus palabras de despedida para toda Venezuela? No, esa misma es. No tengo más nada que agregar. Solamente estudien, sean buenos religiosos. Nosotros no somos brujos. Nosotros somos guías espirituales. Guiamos gente y tenemos un pueblo que nos sigue y que tenemos que estar con él día a día allí. Pero eso, bajo principios religiosos, con moral.
no acabando con el mundo como quieren hacer muchos por allí. Bueno, Giovanni Ochungüe, te agradecemos enormemente tu receptividad para darnos a conocer este oricha, esta creencia. Amigos, se nos terminó el programa, les acompañó Lisbeth González Giral. Como siempre, ¿seguiría usted a Olokun? Le recordamos que finalmente la última palabra la tiene usted. La de